Nacida en 1970 en Lima, Perú, con estudios de literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de cine en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima, la directora de Un Mundo para Julius, Rosana Díaz Costa, ha expresado la influencia de la novela durante su etapa de la infancia, con respecto a su interpretación de la realidad social del Perú que estaba presente en esos tiempos. La importancia de la obra en el país, además de sus experiencias vividas durante sus estudios de literatura y cinematografía, la impulsó al desarrollo de una adaptación cinematográfica de la misma, en donde tenga como enfoque principal la temática de la pérdida de la inocencia ante las diversas problemáticas y conflictos sociales que azotan a la población, al mismo tiempo que logran darle la visibilidad y vigencia que persisten en la actualidad. Cada una de las experiencias de la directora reflejadas en la novela de Bryce Echenique estableció su visión del cine como una forma de transmitir vivencias, muy aparte de la expresión del arte. Para entender mejor el estilo de la directora, es importante saber que su formación no solamente se dio en el Perú, sino también en España. Rosana estudió en la Escuela de Imagen y Sonido de La Coruña y más adelante en la ECAM de Madrid, una combinación que explica gran parte de su sello personal como cineasta. Gracias a ello, desarrolló una gran habilidad para adaptar obras literarias al cine sin perder su esencia. Más que trasladar una historia de un formato a otro, Rosana construye un lenguaje visual que mantiene la riqueza simbólica y la profundidad de la literatura. Pero lo que realmente la distingue dentro del panorama cinematográfico es el uso de la mirada infantil como punto de partida para contar sus historias. En películas como Viaje a Tombuctú y Un Mundo para Julius, son los niños quienes nos permiten observar y comprender temas complejos como las diferencias de clase, el racismo y diversas injusticias sociales presentes en Lima. Esta perspectiva aporta una gran sensibilidad y autenticidad en sus relatos, ya que también está inspirada en sus propias experiencias y recuerdos de su infancia en el Perú de las décadas de 1970 y 1980. Finalmente, su identidad artística se refleja en lo que podríamos llamar una estética de la memoria, ya que sus películas transmiten una nostalgia reflexiva que invita al espectador a mirar el pasado desde una perspectiva más crítica. Y para lograrlo, la directora cuida mucho los detalles de su ambientación y la dirección artística de cada época reflejada en sus películas. La película nos introduce a un mundo de lujo en donde la servidumbre acepta todo tipo de situaciones para no perder su trabajo. Aquí, la luz juega un papel importante puesto que nos muestra el contraste de estas realidades. Cuando Julius está junto a su familia en la fiesta, la iluminación es fuerte y uniforme, una atmósfera cálida con sombras casi invisibles que sostienen la fachada de un espacio ideal, pero a medida que el niño baja de nivel, simbolizado por las escaleras, la luz se vuelve más oscura, la calidez desaparece y ahora es una luz fría y dura que viene desde arriba y atrás, proyectando sombras marcadas en su rostro. Es el descenso literal y simbólico a un piso inferior, donde la luz solo se filtra por el fondo, dejando a Julius vulnerable. Ninguna de estas decisiones fue al azar, puesto que la directora Rosana Díaz Costa utiliza la luz de manera intencional para exponer las inmensas diferencias sociales que fracturaban a Lima de los años 50. Una metáfora visual y dolorosa que demuestra que en esta sociedad, mientras más te alejas del privilegio, menos te ilumina el sistema. En esta escena, el encuadre utilizado es de one shot y enfatiza la soledad de Julius. A través de un plano general podemos observar tanto su posición fetal como la inmensidad de la piscina que lo rodea, haciendo que se vea más pequeño y vulnerable dentro de ese espacio. El ángulo normal aporta realismo y permite que seamos nosotros quienes interpretemos el dolor que siente tras descubrir la verdad. Vilma, una nana a quien estima mucho, trabaja actualmente en un prostíbulo y el cliente más recurrente de ella es su hermano mayor. Se utiliza cámara en mano y eso hace que la cámara tambalee. Esto se puede interpretar como que el mundo de Julius se está desmoronando, puesto que nos centra en este momento de tensión y en lo que siente él. Además, la composición refuerza este sentimiento de aislamiento. Julius parece rodeado por un enorme vacío y ubicado en una posición que transmite fragilidad. La baja densidad visual con apenas elementos, además del agua, crea una gran cantidad de espacio negativo
que potencia la sensación de soledad. El uso de un gran angular hace que la piscina parezca aún más extensa, aumentando visualmente la distancia entre Julius y cualquier posibilidad de apoyo. A esto se suma una profundidad de campo que mantiene enfocado tanto al personaje como al espacio que lo rodea, resaltando la magnitud de su aislamiento. Finalmente, el color juega un papel fundamental. El azul dominante del agua transmite tristeza y frialdad emocional, mientras que el blanco de su short puede interpretarse como un último vestigio de la inocencia que acaba de perder. Todo esto convierte la escena en una representación visual de su dolor y desamparo. Pobrecito. En este segundo plano se utiliza un encuadre de plano conjunto que muestra la interacción entre Vilma, la nana de Julius, y el hermano mayor de Julius. Desde el inicio se establece una relación desigual de poder, ya que el hermano ocupa una posición visualmente más dominante dentro del encuadre, a diferencia de Vilma. Además que el hermano mayor de Julius se encuentra a la derecha del encuadre, mientras que Vilma se encuentra a la izquierda, haciendo referencia a que no se encuentra bien o que realmente su situación no es nada favorable, a diferencia que del hermano de Julius, que pues hasta este punto, y de hecho durante toda la película siempre ha salido airoso de los problemas. El plano medio largo permite observar tanto el lenguaje corporal de los personajes como el contexto del prostíbulo, un espacio lleno de personas que aportan información clave sobre la situación. El ángulo normal mantiene una sensación de objetividad, mostrando la escena con un realismo incómodo que hace aún más impactante el descubrimiento. La cámara acompaña la acción mediante un traveling que nos introduce en el ambiente y nos hace partícipes de la tensión. La dominancia visual recae sobre el hermano gracias a su traje blanco y a la iluminación que es cenital y recae sobre él. Y además destaca su presencia dentro de este ambiente que pues es un entorno oscuro. La composición binaria enfrenta visualmente a ambos personajes, pero también evidencia la diferencia de poder entre ellos. Mientras él aparece en una posición más elevada y dominante, Vilma ocupa una posición más vulnerable, ya que se ve más pequeña. La alta densidad visual del prostíbulo crea una atmósfera opresiva, reforzada por una iluminación en clave baja y una paleta de colores donde predominan el negro, el rojo y el blanco. Estos colores simbolizan corrupción, peligro e impunidad, ayudando a reforzar el significado dramático de la escena. En conjunto, el plano revela no solo la realidad que descubre Julius, sino también las profundas desigualdades y abusos de poder que existen entre ambos personajes. En este tercer plano, el encuadre two-shot, en plano general, enfatiza el vínculo afectivo entre Julius y Cynthia, permitiendo observar tanto su abrazo como la amplitud del cementerio. El ángulo normal aporta realismo y cercanía emocional, mientras que la composición, basada en la regla de tercios, sitúa a los personajes en el lado izquierdo del cuadro. Esta ubicación puede asociarse simbólicamente al pasado y al recuerdo, reforzando la idea de que Julius intenta aferrarse a su hermana y resistirse a dejarla ir. Luego, la dominancia recae en los personajes gracias a su posición dentro del encuadre y el contraste con el fondo. La densidad visual es baja, lo que dirige inmediatamente la atención hacia ellos y refuerza la sensación de que Cynthia solo existe dentro de la perspectiva emocional de Julius. Luego, el uso de un lente angular y una amplia profundidad de campo permite apreciar tanto los personajes como el cementerio, convirtiendo el espacio en un elemento narrativo activo. La forma abierta del encuadre resalta inmensidad del entorno, mientras que el abrazo genera una sensación de intimidad que contrasta con dicha amplitud. Después tenemos la iluminación de clave alta, suave y uniforme, que crea una atmósfera serena y delicada. Predominan los tonos fríos y desaturados que transmiten nostalgia y melancolía. El vestido blanco de Cynthia simboliza pureza, trascendencia, mientras que la ropa oscura de Julius refuerza la idea del duelo. La proxémica corresponde a una distancia íntima, ya que el abrazo elimina cualquier separación física entre ambos personajes.
El staging es frontal, centra la atención en este contacto, convirtiéndolo en el núcleo emocional de la escena, que Julius se aferra a su hermana Cynthia mientras ella permanece serena. Estás tan grande. Finalmente, en esta escena se utiliza un encuadre one shot, donde Vilma observa su reflejo en el espejo, elemento que es totalmente central. Podemos ver su cuerpo y su reflejo que crean una dualidad visual que permite contrastar su apariencia exterior con su mundo interior, sugiriendo un conflicto emocional oculto. Podemos ver que se utiliza un plano medio largo que permite apreciar tanto su postura corporal como su expresión reflejada y parte del entorno. También se utiliza un ángulo normal y un movimiento de cámara que es un dolly out, que incrementa la sensación de aislamiento al revelar progresivamente el espacio que la rodea. Luego, la dominancia visual recae en el rostro reflejado de Vilma en el espejo, que se presenta nítido e iluminado, mientras que su figura física permanece desenfocada. Este contraste entre la Vilma observada de espaldas y la Vilma reflejada representa ese malestar emocional que está viviendo. Luego, la composición concentra la atención en el espejo y en el conflicto interno del personaje. Acerca de la densidad visual, esta es baja y la forma cerrada, que mantiene la mirada dentro del encuadre. Luego tenemos el uso de un lente normal y una profundidad de campo media que favorece la intimidad de la escena, ya que se ve nítido en el rostro de Vilma, mientras que los demás ya no tienen tanto protagonismo. Luego, la iluminación es de clave alta, que contrasta con el peso emocional de la situación, mientras que la paleta de tonos marrones, rojizos y oscuros transmite una sensación de melancolía, nostalgia y encierro emocional. Luego tenemos la proxémica, que se construye a partir de una distancia íntima consigo misma, donde el espejo funciona como un espacio de diálogo interno. Y finalmente el staging, que Vilma aparece su forma física en 3/4, dando casi por completo la espalda al espectador, y luego el reflejo en el espejo, que sería 1/4, donde se logra ver su rostro.